Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de La Gracia de Dos. En esta ocasión vamos a hablar sobre nuestra mayor virtud, el humor. A todos nos gusta reírnos. El humor une a las personas y nos hace pasar un buen rato. El ser humano lleva utilizando la comedia desde tiempos inmemorables, como forma de entretenimiento, pero también como terapia. Porque sí, si nos tomamos las cosas con humor, nos ayuda a afrontar mejor la mierda de vida que tenemos. De hecho, la risoterapia es un tipo de terapia psicológica que tiene como premisa que el humor te puede ayudar a lidiar mejor con vivencias dolorosas. Yo personalmente, de todas las terapias que he probado, que han sido muchas, la verdad, esta es la que más me ha funcionado. Yo me paso largas horas leyendo tweets de Kanye West y me parto, la verdad. El humor no es un concepto estático, es decir, que va evolucionando a lo largo del tiempo y lo que se consideraba gracioso en el siglo XV no tiene por qué ser gracioso hoy en día, y viceversa. Solo yo considero que hay una excepción, si se trata de una película de comedia española. En ese caso ni te va a hacer gracia ayer, ni hoy, ni te lo va a hacer nunca. Y para cosas graciosas, la que me pasó a mí el otro día. Yo me puse a probar lo de la inteligencia artificial y entré en ChatGPT, que bueno, pues para quien no lo sepa, es un chat al que tú le preguntas cosas y te responde o le pides que te haga una redacción o un poema y te lo hace. En fin, que yo le dije que me dijese 3 cómicos españoles y me dijo Dani Rovira, Andreu Buenafuente y Ernesto Sevilla. Y luego le dije, bueno, pues dime 3 cómicas españolas. Y me dice Carmen Maura, María Teresa Campos y Belén Esteban. Y bueno, estaréis flipando igual que yo, que cómo ha podido considerar gracioso a Dani Rovira. Ahora hablemos sobre los tipos de humor, porque no son pocos. En primer lugar tenemos el humor absurdo. Este surge ante una situación que excede de la lógica. Es cuando nos hace gracia algo porque es incoherente, porque no te lo esperabas o porque simplemente es surrealista. Es como cuando escuchas hablar a Isabel Díaz Ayuso o a Tamara Falcó. También tenemos el humor inteligente. Este es el humor más humilde de todos. Se llama inteligente porque se supone que es un humor más elaborado y complejo. Estos tipos de chistes te suelen hacer gracia si posees cierta inteligencia o si posees cierto bagaje cultural. Es decir, si eres una persona aburrida. Yo no tengo nada en contra de este humor. De hecho, es de los que más gracia me hacen. Pero el problema viene cuando solo te hace gracia este tipo de humor y menosprecias el resto de humores porque los consideras fáciles. Este humor es el que le pega a personas como Reverte o Risto Mejide. Yo estoy segura que ellos solo se ríen con este tipo de gracias, porque consideran a los demás como un humor más básico o infantil. Aunque bueno, a Risto lo de infantil le gusta, depende en qué casos, también te digo. Luego tenemos el humor llamado verde, que normalmente va dirigido hacia el público adulto, porque trata temas como el sexo y sus chistes son más picantones. Para que se me entienda, es el humor que suele tener el pesar de tu cuñado o el que han tenido la mayoría de cómicos españoles que salían en el Club de la Comedia. Yo me estaba preguntando, ¿por qué se llama humor verde? Ahora sé que es porque se parece a Vox, porque da la casualidad de que todos los chistes son misóginos, homófobos y hechos por y para hombres. Por último, tenemos el humor más polémico de todos, el que crea más controversia y el que suele dividir a la sociedad, el humor de Pablo Motos. Porque del humor negro ya hablaremos a lo largo del episodio. Muchos debaten sobre si deben existir límites en el humor, si se puede hacer chistes sobre cualquier cosa, y mi pregunta es, ¿debería seguir existiendo un programa como El Hormiguero? Ese es el verdadero debate al que se enfrenta la sociedad española. En los últimos años muchos artistas se han visto envueltos en problemas judiciales por publicar ciertos tweets o por hacer ciertas representaciones con la excusa de que era humor negro, aunque mucha gente se ha podido sentir ofendida. Siempre está esa pregunta, ¿cárcel sí o cárcel no? Mi respuesta es que depende de si eres Joaquín el del Betis o no, en ese caso la respuesta es que sí. En fin, espero que disfrutéis mucho de este episodio y os riáis. La Gracia de Dos, tu pseudo podcast favorito. Bueno, me encanta el tema de hoy porque yo soy una gran consumidora de comedia. No sé si tú eres igual. A mí me gusta mucho. Y para arrancar el tema me gustaría empezar por cómo ha sido cómo has crecido tú con el humor. ¿Cuál es tu primer recuerdo de humor, de que te haya gustado, por ejemplo? Porque, por ejemplo, yo
el primer recuerdo que tengo como de ficción o programas que sean de risa es Humor Amarillo, que no me hacía ni puta gracia. ¿Tú te acuerdas de ese programa? Porque Sí, hay sí, gente sí, que está sí. pidiendo que vuelva. Yo estoy pidiendo ¿En que serio? encarcelen a esa gente. Porque ¿En es que- serio? ¿Por En Dios? serio, tía. Y no crees, o sea, no sé por qué vendrá el nombre, pero ¿no crees que a lo mejor es un poco racista porque eran todos asiáticos? Exacto, pero claro, como en los 2000 no había como ese, no éramos woke Sí, todavía, o sea, sí. como que se permitía ese tipo de humor. Yo me acuerdo que de pequeña veía mucho lo de Grand Prix y todo eso, que al final está muy relacionado con humor amarillo y que todo se parece bastante. Y, o sea, no recuerdo a lo mejor haberme reído a carcajadas, pero sí que me gustase. Pero la verdad que a día de hoy el tema ese de caídas y de gente haciendo el imbécil, la verdad que no me hace ni gracia, la verdad. Es que la verdad que una cosa que tiene el humor es que caduca muy pronto, o sea, que lo que te hace gracia en 2020, en 2022 no te hace ni gracia. Pero bueno, después de eso, bueno, no sé si tú, bueno, esto creo que en nuestra generación todavía no estaba muy presente, pero Chiquito de la Calzada, por ejemplo, era una... Ni puta gracia. Pero tía, hacía gracia en su época y era el tipo de humor que se llevaba en España en los 2000 también, tía. Y en los 90, o sea, es como... Pero No sé. es que tú ves un vídeo de Chiquito de la Calzada y es como... Es infumable. Es Pero, infumable. por ejemplo, yo te quería preguntar cuál es tu relación con el humor. ¿Tú te consideras una persona graciosa, una persona que se ríe demasiado, que está el humor presente en tu vida? O sea, yo creo que a mí me gusta mucho hacer humor de mis desgracias. O sea, yo creo que es una forma de terapia de llevarlo. Pero también te digo que a mí las cosas que más me hacen gracia, como que es raro que yo me ría. O sea, yo me río como para adentro. ¿Sabes lo que te quiero decir? Pero sí, o sea, me gusta, me encanta la comedia y me gusta mucho, pero no es la risa de ja, 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 ja. O sea, yo pienso que también, voy a hacer un comentario que a lo mejor puede ser un popular opinion, pero yo creo que la gente que con la comedia se ríe en plan ja, 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 es imbécil. Bueno, no, yo me estoy riendo. Pero quiero decir, o sea, la Sí, gente sí, que ve sí. una película y se ríe es Sí, imbécil, a ¿sabes? carcajadas. Exacto, Eso es, ¿no? exacto. Sí. O sea, yo lo disfruto, pero no es ese tipo de Sí, sí. risa. A mí me pasa lo mismo y yo creo que esa sensación viene sobre todo cuando escribes un mensaje y te ríes, en realidad no te estás No. riendo, pero pones ja, 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 ja. Pues a mí me pasa mucho que a lo mejor estoy viendo una serie o una película que a mí digo, hostia, qué graciosa, pero yo en realidad no me estoy riendo a carcajadas, simplemente pues me río como tú dices, para adentro y Exacto. dices, joder, qué ingenioso, qué gracioso, pero no te estás riendo en plan ahí descaradamente, ¿sabes? Pero bueno. Pero me parece raro porque, por ejemplo, cuando una película me da miedo, sí que me da miedo de verdad. O sea, sí que no miro cuando hay escenas que tal, pero con el humor no me pasa, tía, no sé. Pero bueno, también digo que yo no soy muy fan de las películas de comedia. O sea, a mí una película que ya lleve de comedia No. no me suele hacer gracia, la verdad. O sea, yo lo que he notado es como que me gusta mucho el humor. Además, el humor está muy presente en mi vida porque yo, la verdad que soy una persona que se toma las cosas con bastante humor y intento hacer gracias de todo lo que me pasa y tal. Pero no me siento un poco incómoda con esos momentos en los que alguien va a hacer humor, pero a propósito. Como pretendidamente gracioso. como un monólogo de alguien Ya. o una película que sea exclusivamente de comedia. O sea, Ya. yo prefiero una película de lo que sea, pero que incluya humor, a no una película que pretende ser cómica. Normalmente no me suele hacer gracia, la verdad. Bueno, hablando de esto, no sé si sabes que han sacado una película que se llama 8 apellidos marroquíes. Sí, sí. Yo creo que deberíamos ir a verla solo... No, me niego. No, tía, Me por niego. comentarlo. Por comentar cuán de racista nos parece. Pero vamos a por ver, ejemplo. solo ya con solo el título, o sea, ¿qué te esperas? Porque al final eso viene de la serie Claro, de 8 es una- apellidos es una gascos, saga. 8 apellidos catalanes, o sea, de verdad, youtubers que os estáis yendo a Andorra por no pagar impuestos porque hay corrupción, lo entiendo, porque si estáis viendo que vuestro dinero va a putas mierdas de películas
como esta, que bueno, eso es otro tema, lo de si el gobierno debería dar dinero al cine y a la creatividad y bien de Eso es otro capítulo, ¿eh? Bueno. Pero a mí me parece, o sea, a mí me da curiosidad solo por ver en qué tópicos cae, porque es que, claro, no es lo mismo hacer 8 apellidos vascos o 8 apellidos catalanes que no se considera racista, pero cuando ya te pasas a Marruecos, yo creo que puede haber un tema ahí de ojo, de ojo, no sé, que se cruza un poco el humor con el humor negro y... Pero claro, como estamos hablando de gente de Marruecos, no va a ser igual, ¿eh? Yo voto por ir a verlas. Yo voto que prefiero tragarme Avatar, que dura 7.000 horas y media, a tragarme eso, la verdad. Pero bueno, empecemos hablando del humor. El humor al final es algo que nos gusta a todos, al final nos gusta reírnos. La verdad que nos suele caer mejor una persona que nos causa gracia y que nos hace pasar un buen rato. Pero yo te quería preguntar si tú crees que existe algún límite del humor, si se puede hacer límites de todo, porque, por ejemplo, ahora ha salido una polémica de una streamer que es Bijin, que en su tiempo, hace muchísimos años, realizó una serie de tweets de humor negro que ella califica de humor negro y que ahora han salido otra vez a la luz y mucha gente le está, pues eso, cancelando o insultando o diciéndole que eso no es humor y todo, porque, bueno, pongo a la gente en contexto, el que no sepa qué es. Hace muchos años yo me acuerdo de esto, que desapareció un niño en las Islas Canarias y ella hizo humor sobre ese niño y bueno, pues aquí se encuentra esta persona o tal. Y pues ahora la madre ha hecho una entrevista en la que ella, recordando esos tiempos en los que su hijo desapareció hace muchos años, ella dice que sufrió acoso también por ciertos tuiteros, incluida Bijin, porque dice que pues eso, hacían chistes en torno a su hijo y en torno a la desaparición y todo lo que estaba pasando en ese momento, y que ella pues sufrió mucho acoso y le desembocó en más dolor aún y en mucha depresión. Y pues eso, quería comentar a raíz de lo que ha pasado, de si tú crees que deben existir límites en el humor, si se puede hacer chistes de todo o no. Bueno, yo la primera pregunta que te quiero hacer es, ¿tú cómo te has hecho eco de esta noticia? Pues no sé, por Instagram, por YouTube y todo eso. Yo me hice en Twitter. En Twitter. Yo es que soy una fan de Twitter, yo tengo Twitter desde hace muchos años y bueno, lo que tengo que comentar, o sea, vale, ahora mismo el humor, yo entiendo que, o sea, el humor es una cosa que caduca y es una cosa que los límites del humor van pasando los años y son diferentes y la moral que se tiene hoy en día respecto a la que había hace 10 años es completamente diferente. Y yo como usuaria de Twitter y de donde nacen todos estos tweets, aparte de lo de el caso del chico de Canarias, que habían otros tweets, bueno, haciendo referencia al nazismo y entre otras cosas. O sea, en esa época yo tengo que reconocer que es lo que se veía en Twitter y a nadie le parecía mal, ¿vale? Porque era, no sé, porque era una cosa muy de nicho, no era algo muy... o sea, nada se hacía viral en ese momento y era otro tipo de moral, igual que hace a lo mejor 20 años hacer un chiste machista era gracioso, pues en Twitter hace 10, pues hacer ese tipo de humor pues estaba socialmente aceptado. ¿Qué pasa? Que esto ha salido a la luz cuando, pues no sé por qué, no lo borró en su momento cuando empezó a hacerse más, porque ahora es Twitcher, ¿no? ¿Cómo se dice? Streamer. 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 Y todo eso yo digo, porque tía, por ejemplo, tú que no eres siendo nada, has borrado un montón de tweets. Ya. Pero vamos, que yo tengo capturas, que algún día hablaremos de eso. yo lo borraba al día después, ya me arrepentía de lo que había puesto. Bueno, pues yo creo que en esa época estaba moralmente aceptado y era tal. Y yo entiendo que hoy en día se salga a la luz y esté completamente cancelado y lo entiendo perfectamente. Y entiendo perfectamente que la gente no se acuerde, que sobre todo la gente más joven, que al final es su público, que eso no estaba aceptado.
Lo del tema del chico este, pues yo no lo puedo defender, o sea, no tiene defensa porque al final, por muy 2013 que fuera, estabas, yo qué sé, agrediendo de alguna manera psicológicamente a una familia que estaba sufriendo y tal, pero que tampoco, o sea, para mí no es esta cancelación y tal por un tipo de humor no me parece, o sea, me parece que se olvidan 2 días, ¿sabes? Y están haciendo mucho drama de eso, no sé cómo lo verás tú. A ver, yo parto primero de que obviamente a una persona no se le puede sacar tweets de hace 10 años, porque a todos si nos sacasen tweets de hace 10 años nos arrepentiríamos, y lo normal es que tú no pienses igual que hacía 10 años. Y es lo que tú has dicho, o sea, Twitter, yo recuerdo cuando empezó Twitter que había tweets que decían barbaridades, un humor bastante ácido, bastante negro, y hoy en día igual ese humor pues no nos haría gracia. O sea, yo ya lo he dicho, el humor no es algo estático, va evolucionando y la gente se va haciendo más sensible a ciertos temas, igual que salir ahora con un humor de, pues el típico, no me acuerdo cómo era el chiste ese, pero la mujer no sé qué se encuentra más a gusto en la cocina, Sí. pues no, hoy en día no hace ni puta gracia ese humor. A lo mejor hace 40 años sí. Entonces, por una parte, lo que le está pasando a esa muchacha de que se le resurjan tweets de hace 10 años, pues me parece incoherente, porque, tío, dejarla ya, o sea, ella ya ha pedido disculpas, ella estoy segura que ya no volvería a hacer un tweet de esas características, pero no entiendo por qué la gente pues saca mierda de eso. Aparte, luego está el tema de si debería existir la libertad para hacer cualquier tipo de humor, si todo se puede considerar humor, si se puede hacer chistes de todo tipo. Yo creo que sí que debería existir ciertos límites, igual que toda acción humana tiene límite la libertad de expresión. Al final no todos podemos salir a la calle y hacer libremente lo que queramos, o sea, existen ciertos límites porque vivimos en sociedad. Y sí que pienso que a lo mejor los tweets que ella puso, pues coño, en el momento en el que surgió todo y todo lo que estaba pasando, y sobre todo cuando iban dirigidos a cierta persona, pues sí que pienso que eso es totalmente desagradable, que no lo debería haber hecho, y que pienso que al final no te trae ningún beneficio. O sea, yo creo que al final el límite está cuando tú te diriges hacia una persona en concreto o hacia un colectivo, o sea, no un colectivo en concreto, pero Algo personal. claro, o sea, yo por ejemplo puedo hacer un chiste de desaparecidos en general y nadie a lo mejor se tiene por qué sentir aludido, pero claro, si justo en el momento en el que ha pasado esto, tú realizas un chiste con nombres y apellidos de la persona que ha desaparecido, pues coño, o sea, de verdad no te lo podías haber ahorrado. O sea, de verdad ese tuit te ha aportado algo, porque lo único que has hecho es causarle malestar a la familia que ha perdido a esa persona, y le has causado más... joder, porque tú, o sea, al final ponte en el lugar de esa persona. O sea, tú te desaparece un niño y es un caso súper mediático, porque lo fue, porque yo me acuerdo de cuando desapareció ese niño, salió en todas las noticias, y tú verte que había gente haciendo humor de eso, pues para mí eso no me parece humor, la verdad. Yo, o sea, estoy de acuerdo en que tiene que haber límites, pero yo, o sea, el límite que le pongo al humor es el sentido común. Quiero decir, obviamente, o sea, lo que tú has dicho que es dirigido hacia una persona no tiene ningún sentido y no es humor. Pero es que es muy subjetivo de alguna manera, porque quiero decir, por ejemplo, que tú hagas un chiste, por ejemplo, hacia la gente gorda, sabiendo que tú no eres nada gordofóbica y que es una cosa que se puede quedar, ¿sabes? Pero una persona que por ejemplo, que es abiertamente gordofóbica o machista o lo que sea, que haga un chiste
de esa índole, a mí no me hace gracia. Pero sin embargo, una persona que yo sé que no tiene nada en contra, que es una cuestión de humor negro, pues no me parece mal. Y hay que saber muy bien el contexto. Quiero decir, o sea, yo pues si hago un chiste como los que puedo hacer contigo acerca, por ejemplo, de la gente ciega, pues no lo voy a hacer delante de un ciego, evidentemente, o no se lo voy a hacer a él. Hay que saber muy bien el contexto y eso es muy de sentido común. Pero claro, es una línea muy difícil claro, porque o sea, al final es una cuestión muy subjetiva y es muy difícil. Pero por ejemplo, o sea, yo he visto chistes o tweets o algo que por una parte pues o sea, no me han ofendido porque no me ofenden, pero no me hacen gracia porque a lo mejor es una situación que me toca muy de cerca, pero yo no digo, ay, no sé qué, y cancelado, no, simplemente pues paso de largo y sigo con mi vida, ¿sabes? No hago como una campaña en contra de la persona que ha hecho eso porque entiendo que es una gracia y que pues a mí no me puede hacer y ya está. No sé, ¿cómo lo ves tú? A ver, yo obviamente pienso que aunque pueda haber humor de mal gusto, obviamente no pienso que sea justo lo de lo que está pasando hoy en día de penalizar a una persona por un tuit que ha hecho, un tipo de chiste que ha hecho y condenarlo incluso a prisión, como ha pasado por problemas que a lo mejor ha tenido humoristas como David Suárez o Dani Mateo, de que han tenido problemas con la ley por ciertas acciones o ciertos comentarios que han hecho en torno al humor. O sea, obviamente tú puedes condenar un cierto de humor y decir, mira, esto no ha sido apropiado o esto tal, pero ya decir de que esto es algo de cárcel o algo tan importante como para ir a un juzgado, o sea, me parece desolvidado. Pero lo que ya he dicho es que sí que pienso que, bueno, al final el humor es algo subjetivo y lo que te hace gracia a ti no tiene por qué hacerme gracia a mí. Pero sí que tienes que ser inteligente pues, para saber el contexto donde tienes que hacer las cosas, porque si tú, por ejemplo, se te acaba de morir un familiar de cáncer, pues yo no te voy a hacer chistes de cáncer contigo. Pero el problema viene en las redes sociales, cuando tú escribes un tuit o tú subes un vídeo con cierto humor que es público hacia todo el mundo. Yo creo que ahí tú sí que ya te tienes que regular un poco, porque al final yo contigo, por ejemplo, que eres mi amiga y las dos nos entendemos, porque al final el humor es algo recíproco, o sea, tú haces humor porque piensas que la audiencia que te va a escuchar se va a reír con lo que tú dices y que tiene la suficiente capacidad o el mismo mood para poder reír de lo que tú estás diciendo. Entonces yo puedo hacer un chiste de humor negro contigo y nos vamos a reír las dos, pero es en petit comité. Pero una cosa es que tú hagas un tweet de un humor que sobre algo muy tal que puede despertar la ofensividad de muchas personas y al final yo creo que ahí está el límite, ¿no? Y aunque bueno, todos podríamos decir bueno, es que al final cualquier cosa tú puedes decir, no, es que era humor, no, joder, o sea, al final, ¿sabes? Vale, pero te voy a poner, vale, yo creo que ambas coincidimos en que, por ejemplo, los tweets de Beijing con lo de Jeremy Vargas es humor que no respetamos. Es que no es a lo mejor ni humor, es que ¿qué es humor? Lo que califica a la persona que lo ha hecho como humor. Es que a mí eso no me parece humor y no me hace gracia, la verdad. Pero tú sabes que yo el año pasado compré cierto mechero. ¿Eso qué te parece? Habla del tema, por favor. Yo te lo dije, que te dije, tía, ¿qué haces con esto? A mí no me parece bien lo que tú compraste y no me parece bien que te estuviese paseando con ese mechero. Es que no te rías, la verdad. Vale, o sea, por ejemplo, eso que yo hice, a ver, lo voy a contar, ¿vale? Cuéntalo. Porque eso es público al final. A ver, a mí me gusta mucho David Suárez, ¿vale? Porque es un chico, o sea, que hace el tipo de humor que a mí me hace gracia de humor negro. ¿Qué pasa? Que él vende merchandising. Espera. Algún día contaremos qué está pasando en este podcast. Las cosas que nos hagan las haces como para un bloomer. ¿Sabes lo que es un bloomer?
Que es un bloomer. como de tomas falsas, ¿sabes? Como Ah, que vale, poner, vale. bueno, por dónde haber, bueno, Que te gusta David Suárez. Bueno, a mí me gusta David Suárez, ¿vale? Entonces él, esto es público y tiene merchandising, ¿vale? Ah, no sabía que era de él. la Claro, verdad. tía. Entonces, pues, no sé, yo lo sigo en Instagram, no sé qué, y me metí como para ver qué tenía, ¿no? Y pues tenía cosas graciosas, no sé qué, tenía un tanga, por ejemplo, que ponía no otakus o algo así. Te lo juro, ¿eh? Ese es bueno. Y claro, tenía un mechero, es que me van a cancelar, ¿eh? Pero bueno, tenía un mechero que ponía Starter Pack José Bretón, ¿vale? Y a mí, o sea, yo Hombre, ya. Hombre. condeno totalmente, pero me hizo muchísimo, o sea, me parecía súper ingenioso, me hizo gracia y compré 2. ¿Y cuánto te costó la puta broma? 2,50 cada mechero. Ah, bueno. Estaba bien, estaba bien. Y vale, o sea, claro, pero A mí eso no me parece bien. ¿no la te verdad. parece gracioso? No. Me Ya. parece de mal gusto porque va. Sí, es muy tal. Porque. Es que, o sea, yo cuando me estoy informando sobre este tema, ¿no? Hay muchos cómicos y mucha gente que es muy romántica, ¿no? Y que dice, no, es que el humor debe ser libre, no tiene que haber límites y como una idea muy romántica y muy idílica de lo que es humor, ¿no? Es que esto te hace libre porque te hace demostrar lo que estás en contra de la sociedad y reivindicar y no, vamos a ver, tú puedes hacer humor desagradable y de mal gusto y humor bueno y ya está, o sea, no hay que idealizar ni romantizar nada, o sea, no eres más valiente por salir y hacer un tuit sobre judíos, no eres más valiente. Entonces, yo ahí no estoy de acuerdo porque vas justo en un foco muy delicado y estás haciendo ya como no dinero ya, ¿no? Sino haciendo un negocio y haciéndolo público ese tipo de humor que quizá yo creo que debería ser más algo privado de entre una persona y otra para no intentar de ofender a alguien y al final es eso el humor, hay que llevar cuidado y saber cuándo tienes que hacer humor y cuándo no y obviamente hay situaciones en las que no. Tú no puedes poner un tuit y hacer humor de cualquier cosa, porque ahí lo puede leer cualquiera y, joder, no sé. Yo ahí sí que soy un poco más que veo sí que los límites, ¿sabes? Vale, pero por ejemplo, ¿el tuit por el que se llevó a juicio a David Suárez a ti te parece tan grave? No, o sea, primero ya yo he dicho que no se debería llevar a nadie a tribunales por hacer tipo. Ah, yo sí pienso que sí, ¿eh? O sea, a ver, no pienso que penalmente de una pena de cárcel, pero pienso que si es contra una persona concreta que se le pudiera indemnizar económicamente, lo veo bien, sinceramente. O sea, Hombre, por supuesto, o sea, yo ya lo he dicho, o sea, el límite un poco está entre si va dirigido a una cierta persona o no. El tuit de David Suárez, pues es totalmente desagradable, o sea, todo el mundo nos parece desagradable, te puede hacer más gracia o no. Al final no va dirigido hacia ninguna persona y ya está, pero yo lo dejaría ahí, pues, hijo, si no te hace gracia, o sea, al final él ya tendrá su propio merecido, porque si él hace mierda, al final nadie le hará gracia lo que hace y al final es un poco la sociedad lo que decide de si es gracioso o no. Entonces, pero pienso que ahí sí que no iba dirigido hacia ninguna persona. ¿Te puede parecer más ingenioso o no? Bueno, pues, pero eso. bueno, pero por ejemplo, si son personas públicas, como por ejemplo nosotros tenemos una revista muy famosa en España, que es la revista Jueves, que ha hecho humor bastante sátiro hacia, por ejemplo, el rey, la familia real y todo eso, con contenido sexual y todo eso, pero a lo mejor eso sí que eres más tibia, ¿no? Para juzgarlo, que te parece, aunque sea dirigido específicamente para unas personas, te parece menos grave, a lo mejor, ¿o cómo lo ves? La verdad que no he seguido muy de cerca esa revista, o sea, obviamente sé cuál es. Sí que creo que a lo mejor puede funcionar como una crítica hacia la sociedad y hacia la política del momento,
pero por ejemplo puede estar su homónimo en Francia, que es la famosa revista de Charlie Hebdo, que quien no lo recuerde es una revista que sufrió un atentado en el 2015 creo que fue, o no me acuerdo qué año, pero bueno, durante estos años en los que hubo un montón de atentados terroristas en Europa por parte del ISIS, pues ellos sacaron un número en el que representaban al profeta Mahoma. No me acuerdo con qué frase lo representaban, pero No me acuerdo yo tampoco. bueno, que por lo general en la religión musulmana está totalmente prohibido hacer ninguna representación gráfica de nada que tenga que ver con la religión o con ningún profeta. O sea, realizar una representación gráfica de Mahoma es un pecado. Y menos en ese tono. Claro, entonces al final Charlie Hebdo es una revista francesa, pues tipo El Jueves, aquí en España, en la que se dedica a hacer sátira y en la que se dedica pues eso, a hacer viñetas y tiras de cómic con temas sociales y tal, y lanzaron una revista con la portada de una representación de Mahoma. Es una revista que a lo largo de los años ha sufrido bastantes amenazas por grupos terroristas y también por grupos de personas que se han sentido ofendidas, y al final, pues creo que fue en el año 2015, perdón si me equivoco, pero al final sufrió un atentado terrorista donde murieron un montón de editores y dibujantes de esa revista. Creo que fueron alrededor de, no sé si 15 o 20 personas murieron en ese atentado. Pero bueno, que puso un poco en la actualidad, ¿no? de cuáles eran los límites del humor, si ese es un humor que se tenía que hacer o no. Hoy esa revista ha vuelto a ser noticia porque a raíz del terremoto que ha surgido en Turquía ha vuelto a sacar una viñeta, ¿no? Donde aparecía, ¿no? una imagen dibujada de lo que era el terremoto que había surgido en Turquía, y ponía algo así como ha aparecido un terremoto en Turquía, ya no hay que mandar tanques, o algo así ponía, ¿no? Y como riéndose de eso, haciendo humor sobre lo que estaba pasando en una situación donde han muerto más de 20.000 personas. Yo en ese caso sí considero que eso no se debe de hacer, que obviamente no tienen por qué ir a la cárcel ni nada, pero o sea, no sé qué gracia tiene eso, por qué tú te dedicas tu vida a hacer ese tipo de humor y en qué momento tú. Es como si yo ahora saco una broma. Es que ya te digo que no es que te esté haciendo una broma a ti, que estamos En petit hablando. comité. Claro, es que tú ya saques en la portada de una revista. Imagínate que yo ahora saco en la portada de una revista y me empiezo a reír de los niños ucranianos que están perdiendo su familia y sus casas y su propia vida y su propio país por lo que está sucediendo. Pues pienso que no es ni el momento, es de mal gusto, y para ti escudarte que eso es humor, pues me parece algo barato y que no, es que ya digo que yo pienso que no se debe de hacer humor de todo, y es que depende del contexto, o sea, no sé. Pero yo pienso que tú, o sea, tienes una línea del humor como que tiene que ser siempre de abajo a arriba. Quiero decir, que no se puede hacer humor de las personas que lo están pasando peor que tú, pero sin embargo sí podemos hacer humor muy negro sobre pues el rey de España o de gente que más privilegiada, no sé qué, pero no tienes como la misma sensibilidad que tienes con la gente. Pero tía, ¿a ti te parece normal que conforme está ocurriendo lo de Turquía te salga una revista? ¿Con qué intención? O sea, ¿de Ya. verdad crees que va a hacer gracia a alguien? Con todo lo que está pasando, de toda la gente que está muriendo, de verdad, es que a mí lo de ir con la excusa de que no, es que esto es humor, es que me parece al final un recurso muy fácil. Bueno, que para mí no es lo mismo que pasen muchos años, igual que si tú ahora en 2023 me haces un chiste del 11S, que han pasado 22 años, pues no es lo mismo que algo que justo está sucediendo, que hay familias que lo están sufriendo, que el tema está muy eso, no entiendo la finalidad y la intención que hay de eso.
Vale, pero tú, bien, ¿qué te reíste cuando se murió la reina Isabel y todos los memes que había te hacían mucha gracia? Y era una desgracia para una familia, para una nación, y a ti te hacía mucha gracia. Pero tía, yo me reía contigo y te lo comentaba a ti por privado en WhatsApp. No se me ocurriría hacer algo público y reírme a cuatro vientos de eso, ni hacer ninguna portada de una revista. Es que no es lo mismo. O sea, yo entiendo que el humor negro, dependiendo de qué persona le pueda hacer gracia y tal, pero tiene que ser algo más, en ciertos casos, de petit comité, de que lo hables con tus amigos, pero tú no te puedes poner a hacer un tuit de... Pero bien que te reías de los tweets. Pero Falsa. no es falso. Fake. A mí fake, nunca fake. se me ocurriría hacer algo público que pudiese ofender a alguien, tía. Pero dime la verdad, ¿qué te parece más inmoral? ¿Hacer una portada del jueves con la reina Isabel o con el terremoto de Turquía / Siria? Tía, que no, que he dicho que no. Si es algo, un tema... Eres una bien queda. Terminamos el podcast, chicos. O sea, al final... Bueno, aparcando un poco este tema tan polémico, vamos a hablar, para terminar, de personajes icónicamente graciosos españoles que no nos hacen gracia. Vamos a hacer un 1 y 1, ¿vale? Empiezo yo. Cristina Pedroche. O sea, no me puedo creer que una persona que no tenga, o sea, nada de gracia pueda vivir de la comedia toda su vida. No entiendo. No entiendo. Pablo Motos. Es que me has quitado uno fuerte, ¿eh? Flo. ¿Sabes quién es esta persona? Sí, sí. Florentino Fernández es, ¿no? Miki Nadal. También. Los morancos. ¿Hay algo peor que los morancos? Cruz y raya. No, pero José Mota hace gracia. Tía, José Mota es gracioso. hoy en día, Bueno, pues a mí sí me hace gracia, la verdad. ¿qué te parece Ernesto Sevilla? A mí me hace gracia, tía. Ernesto Sevilla me parece una persona súper aburrida. ¿En serio? Tía, ¿tú lo viste en el podcast de Victoria Martín que no hablaba? ¿Y por qué habla con esa voz tan como para adentro? Me como encanta, grave? tía, me encanta. Es las personas que más me hace gracia Es del que mundo. nunca lo he visto, yo nunca... O sea, yo no veía a Laura Chalante y todo eso, la verdad. Yo sí la vi, pero, o sea, a mí me empezó a hacer gracia más tarde. Pero ¿qué ves ahora de él? ¿Qué hace él ahora? No la que se avecina, porque no me hace... O sea, Hace la que sale en la que se avecina. evidentemente. Sale en eso Sevilla en la que se avecina y te gusta a pesar de que sale en la que... Tía, porque yo entiendo que hay épocas que hay que coger dinero donde sea, tía. Pero Por me Dios, parece una persona no. súper graciosa. Vale, dime, para acabar, dime 3 cómicos que te hagan gracia. Vale. Berto Romero. Tía, eso es muy fácil, o sea, todo el mundo le hace gracia a Berto Romero. A ver, todo el mundo no, si eres de derecha no. Vale, pero es muy gracioso Berto Romero. Berto Romero me hace mucha gracia, Ujú. ¿vale? Victoria Martín. Ídola, me encanta. Es nuestra favorita, la Es verdad. nuestra inspiración. Bueno, a mí, de mis cómicos favoritos, bueno, es que, no lo sé, ¿eh? A mí me hace mucha gracia David Suárez, ya lo sabes. Yo creo que a ti no tanto. Yo fui a ver un show Ah, bueno, suyo. soy una pringada, me hace mucha gracia también. Ah, bien, antes no te gustaba tanto, Sí. pero es muy graciosa. Y tiene humor muy ácido. Muy ácido, muy ácido, muy ácido. Sí, me gusta mucho, soy una pringada. Me gusta mucho... Dulceida. Muy graciosa. Ana Simón, no. me gusta mucho... no sé si conoces un podcast que se llama La Ruina. No. Me hace mucha gracia a ellos, me hace mucha gracia a los de Pantomima Full. Ah, bueno, buenísimo. Los vídeos que Buenísimos. hacen, me encantan, me encantan. Y como anécdota quiero contar que yo me compré unas entradas para verlos y era el día justo que decretaron confinamiento. O sea, Ostras. me jodió la vida, no os he visto, pero iré a veros. Me gusta mucho Victoria Martín, me gusta mucho, no sé, me gusta mucha gente, me gusta mucho la comedia en general. También me hace mucha gracia los vídeos de Darío MH. No sé si a ti te hace mucha gracia, pero a mí sí. ¿Es sarcasmo? No, no, ¿Me no. lo dices en serio? ¿No te hace gracia Darío?
Tía, a mí sí. Muy pocas veces. ¿En serio? Muy ¿Pero por pocas qué? veces. ¿Porque lo ves infantil? A mí me hace mucha gracia, la Tengo verdad. prejuicios. ¿Pero por qué? No lo sé, tengo prejuicios. No lo sé. ¿Pero por qué? Pues de dónde sale a lo mejor, ¿no? ¿De dónde sale? No sé, no me gusta. No. ¿En serio? Mm, Bueno, Darío, a mí sé que me gustas, la verdad. no lo sé. Bueno, ya son 48 minutos. Hay muchos temas que me gustaría haber tocado, ¿eh? Sí, como que. Pero si la mitad hay que recortarlo No, porque... tía, 10 minutos. Es que es muy largo. Hacemos unos podcasts muy largos. Pero Pero que- me gustaría hablar mucho, pues eso, de cosas de humor que tal. Por ejemplo, he visto mucho, o sea, he intentado mucho el humor internacional, pero no me hace tanta gracia, no he empatizado. ¿Cómo que el humor internacional? Pues el humor americano, porque desde que empecé a consumir comedia, como que muchos cómicos recomendaban cómicos americanos que son súper famosos y tal, pero a mí no me hacen gracia, supongo que por la barrera del idioma y de la cultura, entonces no me hace gracia. A mí me hace mucha gracia el humor español, en plan, Paquita Salas, me hace mucha gracia. Ah, buenísimo, buenísimo, me buenísimo. encanta. Y es un humor así súper mundano, súper natural de... Me encanta. Los Javis, increíble. Sí, la verdad es que sí. Y no es gente que yo tenga como muy tal, pero la verdad que es una serie que me fascina. O sea, es de las pocas series de comedia que yo recomendaría. ¿Y quién es la persona que tú conoces personalmente que te sea más graciosa? Tú. Es que tú eres... Gracias. No, ¿qué le has hecho para que... Haces esta pregunta para que te responda. Porque sabía que me ibas a decir a mí. Sí, pero la verdad es que tú eres más graciosa de micros para adentro. Aquí no te sueltas del todo porque lo entiendo, ¿eh? Pero eres muy graciosa. Eres muy graciosa. Me has mandado WhatsApps un día que fuiste a Alemania, por ejemplo. Ah, ¿y qué te dije? Te lo digo, pero no lo censures esto, Bueno, ¿eh? luego le pongo un pitido. ¿Qué te dije? Me dijiste, estoy a punto de entrar a un campo y me gustaría hacer un chiste, pero no estás y mis amigas no lo van a entender. Vale, pitido. Bueno, Yo también eres la persona más graciosa que conozco, eres la persona con la que más me río y la persona que más me levanta el ánimo, la verdad, la que mejor me pone de buen humor. a mí también. Y eres la persona con la que puedo hablar temas muy peliagudos, qué palabra más fea, ¿no? Y más vieja, ¿no? Parezco que tenga 50 peliagudo. Pero que sé que no me va a juzgar, ¿sabes? Muy Como el otro día que te pregunté que... Sí, que- no se Venga. puede decir esto. Vale. Bueno, esperemos que os haya gustado mucho el tema de hoy. Dejadnos en los comentarios si vosotros pensáis que debe existir límites en el humor, si pensáis que deberían hacerse chistes de cualquier cosa. Y nos vemos en el próximo episodio. No nos canceléis, por favor. Hasta Un beso. luego.